vamos a comenzar con el tema que nos convoca en esta tarde. Es el tema vinculado al cumplimiento copulativo entre signos de interrogación, ¿no? Porque todavía justamente es lo que ustedes van a determinar si es copulativo o no. Los presupuestos del artículo 482 del Código Civil para amparar una demanda de reducción de pensión de alimentos, ¿de acuerdo? Aquí hay varios aspectos que son importantes, ¿no? Porque creo que un lugar común en torno a este tipo de procesos de alimentos es el otorgamiento, ¿no? La exoneración, por ejemplo, ¿no? Pero el aumento o la reducción son fenómenos específicos, particulares, son variaciones, por tanto no hay que perder de vista, y lo digo de entrada, que estas determinaciones o la estimación o desestimación de una demanda de este tipo, reducción de alimentos, tiene como presupuesto la existencia de un proceso de alimentos previo en donde ya se ha fijado o se ha determinado el derecho y el monto de una pensión de alimentos. Eso es importante, ¿no? Entonces, este tema, ¿sí?, se presenta en un escenario en donde previamente existe el reconocimiento y la determinación judicial de una pensión, de un derecho y un monto de una pensión de alimentos. Es a partir de ahí es que se genera esta situación o esta variación posterior que se da y que abre la posibilidad de que quien fue demandado pueda solicitar eventualmente o demandar una reducción, ¿sí?, una disminución, ¿sí?, de la pensión de alimentos que previamente le ha reconocido un juez, ¿no? Entonces, esto es importante, que creo que como premisa quiero remarcarlo de entrada. Ahora, la pregunta, la cuestión que se plantea en este encuentro y en este tema en particular es la siguiente, ¿no? Para amparar una demanda de reducción de alimentos se tiene que cumplir copulativamente los presupuestos del 482 o solo basta que se acredite uno de ellos. Reducción de posibilidad del obligado, sobre todo esta, ¿no? Entonces, esta me parece una cuestión interesante, muy interesante, porque nos lleva a la reflexión de que si los criterios que están en el 481 del Código Civil para la fijación o determinación, y en concreto para la aplicación de este criterio de proporcionalidad, son igualmente aplicables para esta situación, para la reducción, para un nuevo escenario, ¿no? Entonces, esta es la pregunta. Está claro que para el caso de la fijación de alimentos deben ser consideradas para la determinación o la regulación, ¿no?, como bien dice el artículo 481, de la pensión de alimentos. La pregunta que válidamente se plantea, porque de hecho hay criterios diferentes al respecto en tanto de jueces de familia como jueces de paz letrado, ¿no?, en donde algunos consideran que es de manera copulativa y otros de manera individual. ¿Ok? Antes de resolver esta cuestión, algunas cuestiones previas que es importante y que considero que debe tenerse en cuenta, ¿sí?, alrededor de la pregunta o la cuestión planteada, ¿no? Cuando nos referimos a para amparar, ¿no?, cuando utilizamos esta expresión, debe reconducirnos, estoy ahora en esta introducción previa, luego analizaré, por cierto, esto como una línea metodológica, tanto las dos posiciones como sus fundamentos que justifican cada una de estas dos posiciones. ¿De acuerdo? Entonces, y trataré en lo posible de examinar críticamente los fundamentos que respaldarían o solventarían estas dos ponencias. Y ya está claro que en las ponencias y en la información que se ha brindado a todos es que una primera ponencia apuesta por considerar que debe ser de manera individual, ¿no?, o mejor dicho, debe acreditarse, bastaría que se acredite uno de ellos, ¿no?, y en la segunda ponencia que debe ser de manera conjunta, ¿sí?, la existencia de estos dos presupuestos. Pero antes de ello, antes de analizar estas dos ponencias y sus fundamentos, me gustaría, como les dije hace un momento, dar algunas cuestiones previas, algunos conceptos previos. Una de ellas es el examen y el análisis o la interpretación del enunciado legal contenido en el artículo 482 del Código Civil, que es el texto que nos permite o que plantea la pregunta o la cuestión, ¿no? Pero antes de este análisis de este artículo, quiero decir algunas cosas previas. Primero, decía que hablar de amparar una demanda, ¿sí?,
nos lleva al contexto de la decisión judicial, ¿sí? Es decir, nos lleva al momento de la sentencia, de la decisión sobre el mérito, sobre la pretensión planteada, o si se quiere, sobre la cuestión controvertida luego de haber escuchado a la contraparte, ¿ok? Entonces, un pronunciamiento sobre el mérito, no olvidemos que nos reconduce a la necesidad de un examen mediante una herramienta lógica bastante utilizada en las decisiones judiciales, pero en cualquier decisión, diría yo, más allá de que la doctrina contemporánea puede criticar la insuficiencia de esta herramienta lógica llamada silogismo jurídico o silogismo aplicado especialmente al contexto judicial o silogismo judicial si se quiere, es una herramienta que es suficientemente válida, ¿no?, hasta ahora para tomar decisiones y en este caso resulta ser sumamente pertinente utilizar. Y me refiero que el silogismo judicial, recordemos que está compuesto, o esta herramienta que permite establecer un razonamiento deductivo a partir del cual las conclusiones o la conclusión es el resultado de las premisas. Y esta premisa, ¿sí?, como todos conocemos, es una premisa mayor, que para el caso de las decisiones judiciales sería la premisa normativa, ¿sí?, la necesidad del derecho sustantivo en mención aplicable al caso concreto, y la segunda, que sería la premisa menor, es decir, el elemento fáctico del caso o los hechos del caso. Una evaluación de estos dos elementos nos llevaría a establecer una adecuada conclusión o aplicación del derecho. Entonces, miren, hablar de amparar una demanda nos lleva a una serie de situaciones o categorías. Y desde el punto de vista de la argumentación jurídica también, si es que se puede traer a colación, una argumentación de carácter material no solamente nos exige que la conclusión sea el resultado de las premisas, en este caso, estimar que una demanda de reducción de alimentos sea fundada, nos debe suponer justificar ambas premisas. ¿Okay? Ahora voy llegando al punto que me interesa enfatizar. Y justificar ambas premisas significa, en el caso de la premisa mayor, ¿sí?, no es una aplicación directa, sino una previa interpretación del enunciado normativo en materia del caso. En el caso que nos convoca es el artículo 482 en este tema. Entonces, reitero nuevamente, amparar una demanda supone específicamente en este sentido establecer una adecuada interpretación del artículo 482 del Código Civil. Y como bien se establece en las ponencias, admite al menos dos interpretaciones según lo que ustedes han considerado bien y las posiciones asumidas en la jurisprudencia, ¿no? Entonces, miren, determinar si los presupuestos para la obtención de una reducción de alimentos es digamos, amparable o no, debe partir primero por determinar y justificar la premisa mayor, esto es, cuál es la interpretación más adecuada de este artículo en mención, ¿de acuerdo? Entonces, la manera que justificamos desde una argumentación jurídica material, ¿de acuerdo? O la dimensión material de la argumentación jurídica también se le conoce, supone justificar las premisas, ¿ok? Y para justificar la premisa, estoy repitiendo, necesitamos interpretar adecuadamente. Para interpretar, ¿sí?, el enunciado legal que nos permitirá establecer y concluir una determinada norma jurídica, ¿no? La Escuela de Realismo Jurídico genovés es claro desde Tarelo hasta Guastini en adelante, de que debemos distinguir entre enunciado legal, que sería el contenido del artículo 482, y la norma jurídica, que sería la interpretación o el resultado de la interpretación que se desprende de este artículo. ¿Okay? Pero la cuestión no termina ahí, continúa con la premisa menor, y la premisa menor nos lleva al examen de las cuestiones fácticas o los elementos de hecho del caso concreto. Y esto es también importante porque para el caso concreto, porque una de las ponencias nos habla de la necesidad de acreditar, por ejemplo, un solo presupuesto nada más. Entonces, nótese aquí que
para amparar otra vez una demanda de reducción de alimentos, necesitamos primero justificar la premisa mayor, esto es, una adecuada interpretación, cuál es la norma jurídica que se extrae del artículo 482 del Código Civil. Y segundo, cuáles son los elementos fácticos y en concreto para justificar la premisa menor, la cuestión fáctica, necesitamos que estos hechos estén debidamente acreditados. Dicho de otro modo, estén probados los hechos. De este modo, es decir, llegando a la conclusión que los hechos están probados, podríamos decir, ¿sí?, de algún modo, que habría una justificación de la decisión sobre los hechos o de la premisa menor. Solo cumpliendo esta justificación de ambas premisas, podríamos llegar a la conclusión de que pueda establecerse la consecuencia jurídica que nos provee la norma, y esto es estimar una demanda de reducción de alimentos. ¿Ok? Entonces quería hacer esta introducción para notar la importancia, ¿no?, el detalle, el análisis que debe establecerse de esta cuestión planteada. Ahora quiero detenerme hablando de la necesidad de interpretar el enunciado en cuestión, ¿no? Y el que nos reúne en este tema es el artículo 482, ¿no?, que establece, como pueden notar, el incremento o disminución de alimentos, ¿no? Contiene esos dos pretensiones, se pueden extraer de este mismo articulado. A nosotros nos interesa, en la pregunta planteada, únicamente la disminución de alimentos. Pero fíjense cómo describe el 482. La pensión alimenticia se incrementa o reduce según el aumento o la disminución que experimenten las necesidades del alimentista y las posibilidades del que deba prestar. ¿Okay? Cuando el monto de la pensión se hubiese fijado en un porcentaje de las remuneraciones del obligado, no es necesario el nuevo juicio para reajustarla. Dicho reajuste se produce automáticamente según las variaciones de dichas remuneraciones, del cual una de las interpretaciones, al menos esta última parte, nos muestra de que para la reducción de una pensión de alimentos, por tanto, que no se establezcan en porcentajes, debe iniciarse pues un proceso vía acción, ¿no? Y en la que sí es necesario, ¿no?, a contrario sensu de este texto que hemos mencionado. Pero esa no es la parte que no nos interesa. Nos interesa especialmente esta primera, la parte que está subrayada, ¿no? La pensión alimenticia se reduce según el aumento o la disminución, ya vamos mostrando esos dos presupuestos, aumento o disminución, ¿no? En este caso, de que experimenten tanto las necesidades, en este caso la disminución, ¿sí?, del alimentista y las posibilidades de quien deba prestar, ¿no? Entonces, esto es lo que nos interesa y quiero ahora hacer solo un breve análisis, porque de este mismo enunciado se pueden extraer diversas interpretaciones. En principio, una cuestión básica, que en los casos de procesos de alimentos no hay propiamente lo que se conoce como cosa juzgada, y es por eso que se puede pedir exoneración, aumento, reducción, prorrateo, en fin, a partir de la existencia previa de un proceso judicial en donde se haya fijado ya una pensión de alimentos, ¿no? El hecho de que no exista propiamente cosa juzgada, y si se quiere ser más específico, no exista cosa juzgada formal de repente, permite que pueda darse esta serie de variaciones a la pensión de alimentos, ¿no? Ahora, también otro argumento que en esta misma línea se conviene mencionar es que, como todos sabemos, se trata de un derecho o una prestación, si se quiere, que se va cumpliendo de manera periódica. Esto, ¿sí?, o de tracto sucesivo, también como dicen algunos teóricos, nos lleva a la posibilidad de que se genere una serie de variaciones en el transcurso de la vigencia de la pensión de alimentos obtenida en un proceso judicial. Y según el enunciado mención, tome en cuenta, por cierto, el mismo criterio de proporcionalidad que sirve a los jueces para fijar la pensión de alimentos, ¿sí? Entonces, para fijar la pensión de alimentos, está claro que se sirve de los criterios de proporcionalidad que comprende las necesidades del alimentista y las posibilidades del alimentante. En este caso, también se toma en cuenta estos dos criterios, ¿sí? Se utilizan estos dos criterios para la fijación. Ahora, las variaciones que se pueden dar pueden ser
la disminución que experimente la necesidad alimenticia y la disminución que experimente también las posibilidades de quien deba prestarla. Al menos de este 482 se puede extraer estas dos variaciones o modificaciones que puede darse a la pensión de alimentos. Muy bien, dicho esto, ahora pasaré a analizar los fundamentos, ¿sí? Para no, de algún modo, dirigir las oraciones o sobre todo las razones, porque aquí no solo son los votos, entiendo, sino importan o deben empezar las razones por encima de los votos, ¿no? Entonces, trataré, dije desde el inicio, de examinar algunas posiciones, digamos, fuertes y débiles que puede encontrar en cada una de las ponencias. De modo que ustedes, al momento de discutir o analizar el tema, puedan apoyarse en las razones fuertes o débiles que voy a plantear a partir de cada una de estas ponencias. ¿Okay? Entonces, la primera ponencia nos dice que los jueces de paz letrado, que son los competentes para ver el tema de alimentos, para resolver el conflicto de reducción de alimentos debe considerar los presupuestos establecidos en el 482 de manera disyuntiva, o sea, de manera independiente, ¿no? En razón que el hecho lógico que las necesidades de un menor de edad no se van a reducir. Muy por el contrario, siempre van en aumento, lo que generaría que la reducción de alimentos nunca podría operar. Entonces, la primera posición es que no necesariamente deban considerarse los dos presupuestos de manera conjunta o copulativa, sino de manera independiente. Diría yo, bastaría que se dé una variación en uno de estos dos supuestos, es decir, en las posibilidades, en la reducción de las posibilidades de quien deba prestarla o en la reducción de las necesidades de quien demande o quien viene percibiendo una pensión de alimentos. ¿Okay? Los fundamentos, según se me ha informado, serían estos tres, ¿no? En principio. Primero, un análisis normativo, ¿sí? Una interpretación del enunciado 1, ¿no? Está claro que, ¿no? De un enunciado normativo pueden extraerse sendas interpretaciones jurídicas, o mejor dicho, pueden extraerse sendas normas jurídicas dependiendo el método de interpretación que se aplica al enunciado normativo, ¿no? Pueden diversas normas jurídicas en el sentido de resultado, interpretación como resultado, pueden extraerse del mismo texto legal, ¿no? Y uno de ellos es el que se presenta aquí como fundamento de la primera posición. Se debe interpretar que para la reducción solo se requiera uno de los dos presupuestos planteados. Esto es, o bien se acredite la reducción de la necesidad alimenticia o se acredite la reducción de las posibilidades, ¿ok? Cualquiera de esos dos presupuestos. Ese sería, digamos, el fundamento normativo o el fundamento que se extrae, ¿sí? Del artículo 482, ¿no? Que bien podría ser válidamente, ¿no? Tranquilamente puede ser porque incluso si vemos con cuidado el 482, ven ahí, noten ahí la conjunción y, ¿no? Lo que nos lleva a pensar que podría, o mejor dicho, podría tratarse de manera individual. Aquí hay un argumento que se añade a esto, que es por un hecho lógico que un menor de edad nunca reduce sus posibilidades, ¿no? Diría yo, sus necesidades, no más que sus posibilidades. Al contrario, las aumenta. Esto es discutible. Aquí vamos diciendo, por ejemplo, algunas objeciones o observaciones a estos fundamentos, ¿no? Puede darse el caso que una persona o un menor esté percibiendo se haya fijado una pensión de alimentos en situaciones en donde su necesidad sea apremiante de repente y cuyo monto puede ser bien alto a partir, como en el caso de una enfermedad que esté padeciendo un menor, y entonces haya sido un criterio para elevar el monto de alimentos. Pero no necesariamente esto deba o pueda ser fijo, puede ser que varíe. Entonces, este argumento de que nunca reduce sus, digamos, mejor que posibilidades, sus necesidades, es bastante discutible, ¿no? Basta plantear este ejemplo en donde, reitero, una persona, un menor que puede estar percibiendo una pensión de alimentos y que haya sido fijada a partir de un estado de enfermedad y que el juez de paz letrado lo haya tenido en cuenta como una variable para establecer un monto alto. Pero hay determinadas enfermedades que pueden mejorar, ¿no? Pueden sanarse, y entonces sí podemos encontrar una objeción a este criterio de que nunca reduce sus necesidades, ¿no? Y creo que sí pueden darse casos en que puedan reducir incluso sus necesidades.
Ok, al menos en el caso planteado se puede notar. Otro de los argumentos que se sostiene para apoyar esta primera ponencia es, por ende, el demandado nunca podría instar un proceso de reducción de alimentos, ¿no? Se tendría que acreditar ambos supuestos de la norma, ¿ok? No sé si esto significaría de que nunca podría demandar. Hay que distinguir, por cierto, el juicio de procedibilidad, de admisibilidad y el de fundabilidad, ¿ok? Para el juicio de procedibilidad o admisibilidad bastaría estar al día en la pensión de alimentos, ¿m? Para poder demandar la reducción, ¿ok? Y el juicio de fundabilidad que supone un análisis de mérito sobre el fondo del asunto, ¿no? Entonces esto no sé si lo descartaría propiamente, que nunca podría instar un proceso. Instar o iniciar un proceso de reducción de alimentos es una cosa y que sea estimada o que sea declarada fundada es otra. ¿De acuerdo? Entonces ahí encontramos también algunas objeciones a este argumento o fundamento que apoya la primera ponencia. Paso a la segunda ponencia. ¿Ok? Entonces, nótese, para ir cerrando esta primera ponencia, entonces, que hay argumentos en favor, pero hay otros, al menos algunas objeciones de estos fundamentos y que puedan poner en entredicho la solidez de estos fundamentos, ¿no? La segunda ponencia nos dice que el juez de paz letrado debe tener en cuenta el 482 otra vez, la norma base, ¿no? Que exigen la concurrencia copulativa de ambos presupuestos, la disminución de la necesidad alimentista y las posibilidades del que deba prestarla, ¿ok? La disminución en ambos supuestos, dada la conjunción establecida en la misma norma, ¿ok? Entonces, aquí en esta segunda ponencia se pone énfasis en, digamos, una interpretación conjunta de ambos presupuestos y que el juez debe evaluar al momento final. Nuevamente, estamos ante un juicio de fundabilidad, ¿sí? Un juicio de mérito del caso, y si, por un lado, asume un sentido de la norma con estas características, paso seguido, debe verificar si están debidamente acreditados, ambos supuestos, ¿no? Entonces, es decir, analizar la premisa menor y determinar si efectivamente deberían estar acreditados el demandante, que en su momento fue demandado, ¿no? Las necesidades, no una disminución en las necesidades del alimentista y también disminución en las posibilidades del quien te va a prestar. Ambos supuestos deben acreditarse. Ahora, los fundamentos, bueno, es importante mencionar, ¿cierto?, que este criterio, ¿no?, que exige de manera copulativa es coincidente con el asumido en el juzgado especializado de familia, en el expediente que ven ahí en la diapositiva, ¿no?, en donde sí coincide con este criterio, o entiendo que estos fundamentos se extraen de esta sentencia, ¿no? Es importante mencionarlo, de hecho se me envió para el análisis. Muy bien, los fundamentos de esta ponencia, nos dice, pues, parte también a través de la interpretación del 482, ¿no?, que debe ser de manera copulativa, de manera conjunta, lo que significa de que no basta, ¿sí?, en el segundo análisis de la premisa menor, acreditar solo la disminución de las posibilidades de quien lo demande esta pensión de reducción, esta pretensión de reducción. No basta eso, sino que también se necesitaría acreditar o demostrar las necesidades del beneficiario, la disminución de las necesidades, se entiende. El argumento sería, para que proceda la reducción de la pensión de alimenticia, deben haberse producido hechos o situaciones con posterioridad que acrediten. Uno, que el obligado deba pasar los alimentos ha sufrido una disminución justificada de su capacidad económica, que le impide cumplir con un monto de pensión fijada, que hayan necesidades del beneficiario de alimentos haya reducido, ¿no?, que haya reducido las necesidades mejor, y la concurrencia debe ser copulativa en ambos presupuestos, dada la conjunción establecida en la misma. A estos fundamentos puede plantearse algunos argumentos adicionales que, digamos, las propongo como otras interpretaciones que se pueden extraer y que pueden poner en discusión este criterio copulativo de ambos presupuestos, ¿no? Puede también interpretarse el 482 en el sentido de que pueda distinguirse
el derecho a pretender una reducción de alimentos que plantea quien fue demandado y ahora el demandante, ¿no? Por un lado, es decir, él puede formular una pretensión, ¿sí? Y eventualmente puede estimarse esta reducción de alimentos, por un lado, ¿sí? En la que bastaría acreditar uno de los presupuestos, en concreto la disminución de las posibilidades del demandante, esto es por un lado, y también lo que no significa que no se tenga en cuenta los dos presupuestos para la fijación del monto específico de la reducción, ¿ok? Esta es una interpretación que también se puede extraer del 482 y pone en entredicho que necesariamente se tenga que acreditar los dos presupuestos. Reitero, una cosa es, y se puede hacer esta interpretación, el derecho que tiene la persona a que se le reconozca una reducción de pensión de alimentos, ¿no? En la que bastaría solo acreditar uno de los presupuestos mencionados, y otra cosa distinta es que para fijar específicamente el monto de la reducción, sí tenga en cuenta estos dos elementos mencionados, ¿no? Esta es una interpretación que también se puede extraer y que puede discutirse. Otra, no hay que perder de vista también, ¿sí? Un argumento adicional que se puede hacer a estos fundamentos es que el tema, sobre todo las necesidades, ¿no? Las necesidades del alimentista ya está determinado en un proceso anterior, ¿no? Está, digamos, establecido en un proceso de pensión de alimentos. Entonces, bastaría, por tanto, simplemente, o se exigiría o parecería racional, ¿sí? Justificable, únicamente exigir solo la reducción de las posibilidades de quien formule o plantee la reducción de alimentos, ¿no? Entonces, estos dos argumentos considero que debería tenerse en cuenta también y que pueden ser vistos como elementos que puedan discutir o al menos debilitar un poco esta necesidad de que se acrediten ambos presupuestos, ¿no? Es decir, distinguir, por un lado, el hecho de que pueda estimarse la reducción de alimentos y, por otro lado, frente a la pregunta cuánto es el monto de reducción final de que debe establecerse, en esos casos sí debe considerarse ambos supuestos sobre la base de que ya las necesidades del menor está establecida en el proceso de pensión de alimentos. ¿De acuerdo? Muy bien, eso serían todos el análisis y el comentario que quería hacerles sobre estas preguntas, reiterando mi agradecimiento al Centro de Investigaciones del Poder Judicial por su gentil invitación.